Buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy mi grupo les va a explicar la elaboración de la guía de laboratorio número 5. Mi grupo se encuentra conformado por los alumnos Juan Fabián, Julián Álvaro, Pascual Ronald, Rojas Alex y por quienes habla Pineda Paula. Así que comenzaremos con la elaboración de la guía de laboratorio. Procederé a compartir pantalla y esta es la guía de laboratorio. En primer lugar nos piden armar este circuito en el multisim. Ya debemos darnos cuenta de que cada uno de los componentes ya tienen sus características, ¿no? Por ejemplo, la resistencia tiene 100 ohmios, la capacitancia 500 microfarads y así con cada uno de ellos. Así que procederemos a armarlo tal como se muestra aquí. Y lo que haremos a continuación es tomar los datos. Los datos son los siguientes. En el punto 1.1, tenemos que hallar la relación que hay entre R y la expresión 2 raíz de L entre C. Como L es igual a 1, R es igual a 100 y C es igual a 500 por 10 a la menos 6, vamos a reemplazar los datos en la expresión, esta de aquí, y obtenemos lo siguiente, que va a ser igual a 89.44. Pero como la resistencia es igual a 100, la resistencia va a resultar ser mayor que la expresión, ¿no? Que es igual a 89.44. Y como la resistencia es mayor que la expresión, se va a encontrar el circuito se va a encontrar dentro del caso de que es un circuito sobreamortiguado. Ahora pasamos al siguiente punto. Ahora nos piden simular. Nos piden simular el diagrama observado para determinar los valores, ¿no? Del voltaje máximo y del voltaje mínimo. Y también tenemos que tener en consideración estas especificaciones. Así que ahora procedemos a ir al multisim. Aquí la resistencia debe estar en 100 ohmios. La capacitancia debe estar en 500 microfarads. Y ahora vamos al osciloscopio. La escala de base de tiempo tiene que estar en 20. Y la escala tiene que ser igual a 5 voltios por división. Así que lo cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a simular. Y después de unos segundos, vamos a darle cambio de switch. Y abrimos esto. Observamos cómo se va completando la gráfica. Le vamos a dar pausa cuando está lo suficientemente cercano a la línea horizontal. Aquí está bien. Así que tenemos lo siguiente. Vamos a tomar los datos. El voltaje máximo y el voltaje mínimo. Vamos a mover el punto número 2 al punto más bajo, este extremo. Y el punto número 1 al punto más alto, ¿no? Que vendría a ser esta pequeña línea. El voltaje máximo va a ser igual a 12 voltios. Y el voltaje mínimo va a ser igual a 152 por 152,709 milivoltios. Así que procedemos a escribirlo. El voltaje máximo 12 voltios y el voltaje mínimo 152,709. 152,709 milivoltios. Ahora procedemos al siguiente punto, al punto 1.2. Nos piden modificar algo en específico, ¿no? Que la resistencia ahora sea de 90. Nos vamos a volver inicialmente y cambiamos la resistencia. Le damos doble clic, 90. Y ahora nos vamos a la guía de laboratorio. En primer lugar nos piden, como nos pidieron en el anterior caso, cuál es la relación que existe entre R y 2 raíz de L entre C. Tenemos los datos, ¿no? Que van a ser los mismos, a excepción de la resistencia, que la resistencia ahora va a ser de 90. Así que lo que procederemos a hacer será a reemplazarlas, ¿no? En la expresión. Y ahora la expresión nos da que va a ser igual a 89.44. Pero ahora la resistencia es de 90. Sin embargo, la resistencia va a seguir siendo igual a 90 y va a seguir siendo mayor que 89,44. Y como la resistencia sigue siendo mayor, se va a encontrar en el mismo caso, ¿no? Del caso de sobreamortiguado. Ahora lo que nos piden a continuación es simular el circuito
debemos tener en consideración que la especificación ha cambiado, ¿no? Ahora está en base de tiempo 50 y la escala de 5. Así que nos vamos a cambiar, doble clic en osciloscopio, 50 y 5. Ahora vamos a reiniciar, le vamos a dar un ratito play y luego stop para que se reinicie la tabla, el gráfico. Y ahora lo que nos piden es simular, ¿no? Y hallar el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Lo que tenemos que hacer es darle ejecutar, darle simular, y después de unos segundos vamos a cambiar el switch y observar qué es lo que ocurre con la gráfica, tal como lo hicimos en la primera parte. Ejecutar, cambiamos el switch y abrimos esto. Abrimos la gráfica. Tenemos lo siguiente. Está cargando. Vamos a observar, vamos a esperar que la gráfica llegue o se encuentre un poco más cercana. Ahí se encuentra bien. Le damos pausa y tenemos esto. El punto número 2 lo vamos a llevar al punto más bajo y el punto 1 se va a encontrar en el punto más alto. El punto 1 sería igual a 12 voltios y el punto más bajo va a ser igual a 88,323 milivoltios. Así que tenemos ya los datos del punto 1.2. Ahora nos vamos al siguiente punto, al 1.3. Ahora no solo nos piden modificar la resistencia, sino también la capacitancia. Así que vamos a modificarlas. La resistencia nos pidieron modificarla a 65 y la capacitancia a 1000 microfaradios. 1000. ¿Está? Ahora tenemos los siguientes datos, ¿no? Ha cambiado la resistencia y aquí ha cambiado el capacitor, la capacitancia. Y L va a seguir siendo igual a 1. Ahora estos nuevos datos los vamos a reemplazar en la expresión y obtenemos que la expresión va a ser igual a 63,2455. Solo que ahora la resistencia va a ser igual a 65. Sin embargo, la resistencia sigue siendo mayor que la expresión, ¿no? Sigue siendo mayor que 63,2455. Y como la resistencia es mayor, se va a encontrar en el caso de sobreamortiguado. Ahora lo que nos piden es analizar, hallando el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Nos damos cuenta que las especificaciones son las mismas al punto 1.2 y vamos a proceder a ejecutar, ¿no? Vamos a darle a ejecutar, luego cambiamos el switch y observamos la gráfica. Observamos. Ahora está yendo un poco más lento, ya que hemos cambiado las especificaciones, la escala de tiempo, según nos indica la guía. Ahora vamos a darle pausa cuando se encuentre lo suficientemente cerca al eje horizontal. Así que esperemos un rato más y creo que aquí está bien. Ahora hallamos el voltaje mínimo, vamos a llevarle el extremo más bajo y vayamos al voltaje máximo y lo vamos a llevar al punto más alto. El voltaje máximo va a ser igual a 12 voltios, como podemos observar, y el voltaje mínimo va a ser igual a 149,928. Y eso sería todo por mi parte en la primera parte, ¿no? De la elaboración de la primera parte de la guía de laboratorio. Ahora les pasaré con mi compañero. Mi nombre es Álvaro Baruch, continuando con la presentación respecto a este quinto laboratorio. En cuanto a la parte número 2, nos muestran el siguiente circuito RLC, en donde la resistencia equivale a 65,25 ohmios. La capacitancia en este caso de este condensador es de 1000 microfaradios y con respecto al inductor es de 1 Henry. Nos piden verificar qué tipo de circuito se trata, si está críticamente amortiguado, si está sobreamortiguado. En este caso, si obtenemos el valor respecto a la ecuación que presentamos aquí, se trata de un circuito críticamente amortiguado. Y con respecto a la simulación, en este caso vamos a armar el circuito y lo corremos. Y en base a la gráfica que obtenemos aquí del siguiente instrumento,
vemos los valores máximos y mínimos que nos va presentando. En este caso, el valor máximo que nos presenta es de 12 voltios. Ahora, cambiamos el sentido del switch, conectamos con el otro extremo y vemos que el voltaje va disminuyendo. Esperamos hasta que llegue hasta el punto más bajo. Los valores del voltaje van cambiando a 9 voltios, 8 voltios, 7, 1,9 voltios, hasta llegar a un valor mínimo que se acerca a cero. Eso es con respecto al diagrama o a la simulación de este circuito. Ahora, en cuanto al segundo apartado, en este nos piden modificar el circuito, cambiar la resistencia por una de 89.44 ohmios y la capacitancia por uno de 500 microfaradios. Entonces, resistencia 89.44, vamos a modificarlo aquí, resistencia 89.44. Y en cuanto a la capacitancia, en este caso es de 500 microfaradios. 500 microfaradios. Corremos el circuito nuevamente. Ahora, en cuanto al análisis de este circuito, en este caso se trata de un circuito subamortiguado, porque como vemos, la resistencia es menor que la relación que incluye a la inductancia y a la capacitancia. Se trata de un circuito subamortiguado y en cuanto a la simulación, vamos al programa Multisim para ver. Inicialmente el circuito está con el switch en este lado. Vemos la simulación y el valor máximo que nos arroja es de 11.99 voltios. En este caso va subiendo y llega hasta 12 voltios que sería el máximo. Luego cerramos el circuito o lo cambiamos de extremo al punto tierra y en este caso el voltaje va disminuyendo. Va disminuyendo 9,6, sigue bajando hasta 8.3, 6,52, llega hasta valores cercanos al cero. En este caso se encuentra en 162.002 milivoltios y sigue disminuyendo. Eso es en cuanto a la simulación del circuito RLC en el programa Multisim. Muy buenos días, profesor y compañeros. Soy Fabián Guamán Silvestre y en esta oportunidad voy a explicar el punto 3 del manual de laboratorio, en el cual nos piden lo siguiente. Nos piden construir este circuito en el multisim. En este caso yo lo tengo hecho, como se logra apreciar. Es lo mismo que se muestra en la figura del board. Y nos piden la siguiente pregunta, ¿no? Con los valores de resistencia, inductancia y capacitancia, nos piden saber en qué caso se encuentra el circuito, ¿no? Para ello debemos determinar si la resistencia es mayor, menor o igual que el factor 2 por raíz de L sobre C. Como tenemos de dato la resistencia, la capacitancia y la inductancia, entonces simplemente reemplazaríamos, ¿no? Entonces, como R es 100 y el factor 2 sobre L sobre C es 2000, es decir, R es menor que este factor, entonces podemos concluir que estamos en un caso de subamortiguado según la teoría que está en la guía. Luego nos piden simular el circuito teniendo en consideración estas bases de tiempo y la escala. Y al momento de ejecutar o simular, perdón, nos piden conmutar el interruptor. Es decir, una vez que simulamos y este switch esté conectado con la fuente de voltaje, presionamos el espacio para conmutar con la fuente de la tierra, ¿no? O sea, este switch va a pasar acá. Entonces hagamos lo que nos piden, ¿no? Nos vamos al multisim y simulamos. Primero mostramos la gráfica para ver cómo se comporta. Entonces simulamos, damos espacio y vemos cómo se está formando la gráfica. Damos pause para lograr apreciar y luego nos piden proceder a registrar los valores máximos para dos periodos consecutivos. En este caso vamos a hacer uso de los ubicadores que posee
el multisim, cogemos el ubicador 2 y lo colocamos acá de forma aproximada. Nos piden el voltaje máximo. Y de igual manera con el ubicador 1. Como nos piden para dos periodos consecutivos, lo colocamos acá, también en su punto más alto, de manera aproximada. Lo agrando un poco para tener mayor visión. Y entonces nos damos cuenta que para este indicador 1, el voltaje máximo que se logra apreciar es de 8.758 voltios. Entonces apuntamos en el Word, ¿no? 8.758 voltios. Y para el indicador 2, según el multisim, es de 6.391 voltios. Entonces lo colocamos en el Word. Luego nos piden hallar el periodo de amortiguado, el cual es la diferencia de tiempos de estos dos indicadores. Entonces buscamos en el SIG y vemos que ya el multisim nos da la diferencia, ¿no? O sea, el periodo, que en este caso sería de 6.307 milisegundos. Entonces colocamos en el multisim también 3. 3. No, perdón, 6.307 milisegundos. Entonces, una vez hallado el periodo amortiguado, reemplazamos en la fórmula para hallar la velocidad angular, que en este caso sería 2pi entre 6.307 milisegundos. Entonces, lo reemplazamos en la calculadora, sería 2pi sobre 6.307 milisegundos. Al reemplazar eso nos sale 995.71 radianes por segundo. Entonces nos piden comparar con este otro método para hallar la velocidad angular. En este caso nos dan esta siguiente fórmula, donde recordemos que en la parte teórica del manual en 2 alfa se definió como R sobre L. En este caso R es 100 ohmios y L es 1 Henry, por eso nos sale 100, y alfa sería 50, ¿no? De igual manera con W al cuadrado, que se definió como 1 sobre L multiplicado por la capacitancia. Esto nos sale 10 a la menos 6 porque la capacitancia era de 1 microfaradio. Entonces, reemplazando todo ello, nos saldría el siguiente resultado. Nos sale el valor de 998.74 radianes por segundo, ¿no? Y vemos que hay una pequeña diferencia, ¿no? En este caso podemos decir que esto es como un valor experimental y esto como un valor teórico, ¿no? Por ello existe esa pequeña diferencia. Luego, la siguiente pregunta nos piden calcular el coeficiente que entre las amplitudes máximas de dos periodos consecutivos, ¿no? Que serían el voltaje máximo del indicador 1 entre el voltaje máximo del indicador número 2. Entonces sería 8.758 entre 6.391. Y esto, según la calculadora, nos sale, a ver, entre 6.391 nos sale un coeficiente de 1.37. Y ahora nos piden comprobar que el coeficiente A1 entre A2 debería salir lo mismo si evaluamos la exponencial elevado a la alfa por el tiempo de amortiguado. Recordemos que el tiempo de amortiguado hallado era 6.307 milisegundos y el alfa que lo sacamos de acá es 50. Entonces, si reemplazamos esos datos en la calculadora, nos vamos a dar cuenta que no va a salir el mismo resultado, 1.37. Eso quiere decir que hemos hecho el proceso de manera adecuada en el multisim.
Luego, como última pregunta, nos piden realizar los mismos procedimientos, o sea, todo lo que hemos hecho anteriormente, pero variando la resistencia, ¿no? En este caso para resistencia de 200, 300 y 400 ohmios. Em, pero si nos damos cuenta, estaríamos en todos los casos en una situación de subamortiguado, ya que el factor 2 raíz cuadrada de L sobre C es 2000 y vemos que ninguna resistencia supera los 2000. Por lo tanto, realizaríamos los mismos pasos y obtendríamos la misma gráfica y nuevamente usaríamos los indicadores 1 y 2 y obtendríamos diferentes datos, pero con la misma idea. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronald Pascual y continuaré con lo que va a ser el cuarto punto, que es acerca de realizar el siguiente circuito y colocar los valores en el generador de funciones. Tenemos el circuito y junto a ello los valores que están como datos dentro de lo que es el generador de funciones. Ahora, los míos nos piden tener una imagen de la gráfica que está generando y también en lo que es la amplitud máxima. Para eso vamos a lo que es ejecutar la gráfica y luego vamos a analizar. Como pueden ver, ocurre un movimiento que según la gráfica va ascendiendo, luego va descendiendo y eh, se va realizando esto de forma consecutiva hasta que llega un punto, se va cortando y se va volviendo disminuyendo hasta que descienda totalmente y se ejecute lo mismo, pero debajo de lo que es el eje. Y esto también se va realizando de forma periódica, lo que es arriba del eje, luego abajo del eje, etcétera, etcétera, en forma periódica. Ahora, vamos a analizar lo que son la amplitud máxima. Como podemos ver, los extremos está presente aquí y aquí. Vamos a analizarlo cuánto es la amplitud de cada uno y vamos a ver cuál sería la amplitud máxima en esta ocasión. Analizaremos viendo en este punto a 500 microsegundos por división. Entonces, analizaremos. Como podemos ver, la amplitud de este punto extremo es de 28.552 voltios. Y ahora analizaremos para lo que es en el siguiente extremo, cuánto es la amplitud. Como podemos ver, la amplitud en esta ocasión del otro punto extremo es de 28.696 voltios. Entonces, eh, haciendo una comparación con el otro punto es de 28.552 voltios, este sería la máxima amplitud 28.696 voltios. Tomaremos una captura de lo que es la imagen que se ha generado y responderemos a la pregunta de cuál es la máxima amplitud. Una imagen, lo que es a 250 ohmios y su máxima amplitud va a ser igual a 28.696 voltios. Análogamente nos solicitan hacer lo mismo para lo que va a ser 300 ohmios, 350 ohmios y 400 ohmios. Tenemos el circuito, en esta ocasión de 300 ohmios. Hacemos lo mismo, ejecutamos y analizamos los puntos extremos. Como podemos ver, es la misma gráfica, un movimiento ascendiendo, descendiendo y se va cortando el punto entre lo que son estos extremos y luego se va haciendo un descenso total debajo de lo que es el eje y se ocurre lo mismo, así de forma periódica. Analizamos los puntos
Antes de eso vamos a tomar una captura. Podemos notar también de que hay un mayor acortamiento de lo que es los extremos de aquí y el otro extremo de acá. Tomaremos una captura. ¿Listo? Y analizaremos. Como podemos ver, la amplitud en este extremo es de 27,338 voltios. Ahora vamos a ver cuál es la amplitud en el otro extremo para poder comparar y ver cuál es la amplitud máxima. Como podemos ver, la amplitud en este punto es de 27,380 voltios. De 380 voltios. Entonces, haciendo una comparativa con lo que respecta en el otro extremo de 27,358 voltios, este tendría el punto mayor. Entonces, podemos llegar a una conclusión de que su amplitud máxima en este circuito de 300 ohmios es de 27,380 voltios. Listo. Análogamente hacemos lo mismo para lo que es de 350 ohmios y 400 ohmios. He avanzado y tenemos las siguientes imágenes. Esta imagen que podemos ver que hay una distancia, una menor distancia en comparativa del resto. En este caso para 350 ohmios y lo que es lo que va a corresponder en este caso a la amplitud máxima de lo que es de 350 ohmios es de 26,186 voltios. Análogamente para 400 ohmios su amplitud máxima es 25,06 voltios. Y tenemos una imagen más recortada en este caso. ¿Qué conclusión podemos sacar al respecto? De que en el presente circuito, mientras más se va aumentando la resistencia, el valor de la resistencia de 50 ascendiendo a los ohmios, se va disminuyendo el valor de lo que es la amplitud máxima. Como podemos ver, de 250 a 300 hay un aumento, pero hay un descenso en la amplitud máxima de 28,696 voltios a 27,380 voltios. Y igualmente, podemos verlo también en lo que son las amplitudes, las amplitudes de los extremos que se van acortando poco a poco. Entonces, en conclusión, lo que es la resistencia es inversamente proporcional a la amplitud máxima. Eso sería todo por lo que es en el circuito 4. Continuando con el avance del laboratorio número 5, llegamos a la parte del cuestionario en la cual va a constar de 3 preguntas. En la primera pregunta, la que se va a desarrollar en este momento, nos dice: para cada uno de los circuitos simulados, conectar el osciloscopio en los extremos de la resistencia y la inductancia y contrastarlo con el voltaje observado en el capacitor. Para esto nosotros ya tenemos los distintos datos que ellos tienen, ¿no? En estos casos, por ejemplo, aquí es 100, aquí es 500 microfaradios, aquí cambia, aquí 63,25, aquí 500 y 9000, y así va a haber un comportamiento, un diferente comportamiento, ¿no? Pues vamos a pasar a simular para poder tener un contraste claro. Vamos a abrir al lado derecho el osciloscopio que está midiendo al capacitor, al lado izquierdo el osciloscopio que está midiendo la resistencia, y al lado derecho al que está midiendo el inductor. Esto es para que se pueda tener una vista clara, ¿no? Para poder contrastar claramente. Ahora pasaríamos a realizar la simulación. No olvidar que la parte derecha es el capacitor, la izquierda la resistencia y el medio es el inductor. Ahora pasaríamos a realizar la simulación aquí en el botón play verde. Empezamos
nos damos cuenta que el capacitor con su voltaje empieza a un voltaje constante de 12 voltios. En el caso del resistor está con un voltaje de 1.2 nanovoltios. Ahora vamos a realizar el abierto del switch. Vamos a abrir el switch y podemos ver ese cambio de comportamiento, ¿no? Vamos a cerrar el switch y podemos ver ese cambio de comportamiento también. Vamos a volver a cerrar y abrimos y le vamos a poner pausa para poder mostrar ese comportamiento. Nos damos cuenta cuando aquí se cierra el switch, se va a empezar a cerrar el switch, el voltaje con respecto al capacitor empieza a aumentar. Aumenta, aumenta, aumenta. En este caso de la resistencia también llega a aumentar. A diferencia de lo que pasaría acá, ¿verdad? En el caso del inductor. Aquí empieza un decaimiento, un decaimiento. Aquí cuando se vuelve a alterar el switch, empieza un decaimiento, sin embargo acá hay un cambio brusco y empieza un crecimiento, ¿no? Eso podría ser un contraste muy claro con respecto al comportamiento del voltaje en los diferentes instrumentos que se han podido colocar. Ahora, de la misma manera pasaremos a realizar en el circuito número 2 con el mismo criterio, solamente que aquí, como les dije, los datos cambiaron. Ya no es 100, sino es 63.25, no es 500, sino es 1000. Ahora pasaremos a realizar lo mismo. Al lado derecho el capacitor, al lado izquierdo se encuentra la resistencia y al lado del medio va a estar la inductancia. Siempre tener en cuenta, siempre tener claro que debemos parar aquí la simulación, si no, no va a funcionar, ¿no? Paramos la simulación, nos vamos al otro lado y recién vamos a poder simular. Ahora sí está el botón verde, ¿no? Primero darnos cuenta de que el switch debe estar cerrado. Pasamos a cerrarlo. Lo cerramos el switch para que podamos ver el comportamiento y le damos play. Vemos el comportamiento, se sigue manteniendo constante en el caso del capacitor de 12, pero aquí en el caso de la resistencia ha cambiado, ya no es el mismo que el otro. Ahora es 759.004 picovoltios. Ha habido una cierta variación por el hecho del cambio de datos, ¿no? Ahora, al momento de poder cerrar y abrir el switch, vamos a alterarlo. Podemos ver ese comportamiento que tienen cada uno de ellos, cómo es que van cambiando, cambian y cambian. Aquí podemos ver que se mantiene constante y luego empieza a bajar y luego empieza a crecer. Aquí también, en el caso del inductor, es lo mismo. Acá hay un comportamiento brusco, se cambia este comportamiento, crece, crece, cambia y después empieza a decrecer. Y aquí, en el caso de la resistencia, cuando este empieza a bajar, este va a empezar a subir. En el caso de la resistencia empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y llega a tener un crecimiento. Bueno, hasta el momento, bueno, pasaremos a revisar ahora el del tercer circuito, que vendría a ser este, que los datos ahora se han cambiado, sigue siendo 100 y ahora aquí es un micro. Realizaríamos el de la izquierda vendría a ser el capacitor, el del medio vendría a ser el inductor y el del lado izquierdo vendría a ser la resistencia. Ahora pasaremos a realizar aquí el pausado de la simulación. Nunca olvidar eso, por favor. Aquí tendríamos las tres osciloscopios, cómo es que lo representan. Pasaríamos a realizar la oscilación, pero también debemos revisar que esté cerrado y como nos damos cuenta el switch está cerrado. Listo. Ahora pasaríamos a realizar la simulación. Realizamos la simulación. Ahora, como podemos ver, aquí se sigue manteniendo constante 12 voltios, el capacitor no varía mucho. Aquí con respecto a la resistencia sí es donde va a variar, ¿no? Ya no es igual que los antes, ahora es diferente, ahora es de 1.2 nanovoltios, ¿no? Pero si le ponemos el enter, vamos a ver el comportamiento que van a tener. Este comportamiento que, bueno, es aleatorio por todas partes. Podemos darnos cuenta que aquí en el caso del capacitor empieza constante y luego empieza a ser aleatorio, oscilatorio también, con respecto al nivel 0, pero sin embargo cuando se vuelve a alterar el switch llega a subir, tiene una alteración ya muy fuerte en la cual podemos ver que sube y empieza a oscilar, ¿no? Pero en la parte de arriba, ya lejos del nivel 0, si no se encuentra más arriba, ¿no? A diferencia de estos dos, que es del inductor y de la resistencia. En estos dos casos podemos ver que, o sea, se mantiene constante antes que alteramos el switch, luego se empieza a oscilar, aquí también empieza a oscilar, pero sin embargo no lo hace muy lejano como lo hace este, ¿no? Sino empieza a oscilar bajo el nivel 0 y esa es la diferencia de comportamiento que tienen con respecto a este capacitor. Ahora pasaríamos a la pregunta número 2. Ahora, continuando con la resolución de las preguntas del cuestionario, vamos a realizar la pregunta número 2, la cual nos dice resuelva cada uno de los circuitos y obtenga las expresiones de los voltajes en cada una de las tres actividades. No, tenemos los tres circuitos. Vamos a empezar por el circuito número 1, que vendría a ser este, como ya hemos podido ver. Vamos a dar cuenta acá, vamos a parar la simulación que lo hemos dejado corriendo
Y vamos a tener aquí el capacitor, el inductor y la resistencia. Ahora, para esto necesitamos ver que todos estén colocados de una buena manera. Ahora pasaremos a realizar la simulación. Empezamos a simularlos de la simulación, daremos play. Nos podemos dar cuenta que el voltaje se mantiene, como ya lo hemos venido viendo, de 12 voltios. En este caso es de 1.2 nanovoltios. Pero aquí vendría a ser el que es el más resaltante, que es el del inductor, el cual es el menor, que es el de 557.783 Phantom, ¿no? Que vendría a ser 10 a la menos 15. Le ponemos pausa y vamos a llenar nuestra tabla que se encuentra en nuestro Word ya establecido. En el voltaje máximo, aquí tenemos para una capacitancia de 500 y una resistencia de 1000, disculpen, que es 1000. Encontramos un voltaje máximo de 12 voltios y un voltaje mínimo de ¿cuánto era? Un voltaje mínimo de 586.783. 586.783 Phantom. De la misma manera que se han llenado los datos para el circuito número 1, se va a pasar a rellenar los datos para el circuito número 2 y el circuito número 3. Ahora aquí la tabla ya se encontraría completa para no demorarnos mucho y pasaríamos a la pregunta número 3. Continuando con la pregunta número 3 de la parte del cuestionario, nos piden demostrar la relación entre dos amplitudes máximas consecutivas, que va a ser igual a esta expresión, E a la menos alfa t sub n, donde 2 alfa es igual a R sobre L, ¿no? Para eso debemos recordar las fórmulas ya aprendidas, que sería que A sub 1 es igual a sub 0 por E a la menos R sobre 2 veces L por T sub 1 por el coseno de W por T más gamma. Lo mismo debemos aplicar para la amplitud número 2, el A sub 0 por E a la menos R sobre 2L por T sub 2. Aquí solamente cambia el T sub 2 relacionado con respecto a la amplitud medida ese tiempo. Sería coseno de W por T más gamma. Ahora, para esto vamos a pasar a dividir para encontrar la relación pedida. Y pasamos a dividir y bueno, cancelaríamos el coseno, el A sub 0, el A sub 0. Dividiríamos estos dos y justamente nos daría esta expresión que estaría acá, el R sobre L, que vendría a ser el alfa, y así pasaríamos a demostrar la fórmula en la cual nos piden. Esto vendría a ser el desarrollo del cuestionario y por conclusión también el desarrollo de todo este laboratorio, y esperemos que se haya podido entender. Muchas gracias.